Benvingudes i benvinguts a tothom. D'entrada, agrair-vos la presència i l'assistència al taller. És un tema que, ja ho veureu, però les persones que em coneixen m'apassiona i espero poder fer-vos un tastet i contagiar una mica d'aquesta passió, d'aquest interès, no? A l'hora de fer difusió de les nostres investigacions, que de vegades són investigacions que es queden a l'ordinador o a les carpetes o en els arxius i que puguin sortir amb aquest format de programa de ràdio que em va proposant des de l'Omni Saugi, va ser molt interessant i ara el taller em sembla una proposta diferent, facilitadora i molt original per poder fer una mica aquest tastet que us deia. La meva proposta serà fer una mica aquesta explicació, situar-vos, us aniré ensenyant algunes de les propostes de les peces que analitzo, perquè pugui ser també bastant visual, que crec que és el bonic d'aquesta proposta. I després, si us sembla, deixarem els darrers 20 minutets per fer una mica de tertúlia, de comentaris, de què em dieu també vosaltres, no? Quina és la sensació o la relació que teniu amb tot això del ciberfeminisme o de l'art digital, cultura digital o el que sigui, no? I quines inquietuds us ha despertat o dubtes que pugueu tenir. Mònica, jo començo, no sé si haurà d'anar entrant gent, suposo que tu els hi pots anar donant accés, si han d'entrar al cap d'una estona, no hi ha massa problema. I si us sembla, canvio al castellà perquè, tot i que jo soc catalana i vosaltres esteu a la Comunitat Valenciana, la tinc preparada en castellà perquè, pensava, no sé molt bé quin és el perfil, si tothom parla català, podem anar canviant també, no tinc massa problema. I és una manera que sé que arribaré a més persones i que tothom m'entendrà. Però podem parlar en les dues llengües si les tenim, que és perfecte. Sí? Doncs jo començo. Sí, comença. Pots fer-la com vulguis. Si és millor castellà, fes-la en castellà. Vale, perfecte. Doncs canvio. El títol, Construcción identitaria en el ciberespacio, navegación a través del netart feminista. La propuesta del trabajo tiene un punto de partida que es... Por un lado, todo el tema, qué relación tiene el feminismo con la tecnología, desde dónde se relaciona. Y entonces, empiezo a hacer una serie de lecturas o de investigación a toda la propuesta teórica ciberfeminista y me encuentro que algunas de las voces críticas o de las voces que cuestionan un poco hacia dónde va todo esto del ciberfeminismo se preguntan dónde está el brazo político en el ciberfeminismo, ¿no? Entonces, una de las voces que está por aquí escrita, que es referente indiscutible de la literatura ciberfeminista, que es Remedios Zafra, cuenta que precisamente uno de los brazos políticos sería esta práctica artística conocida como NetArt, que se sitúa en un contexto de finales de los 90, en las primeras propuestas de Internet y de redes. Entonces aparecen, por un lado, estas prácticas en la tecnología o en lo digital y, por otro lado, la práctica artística que siempre ha sido considerada un motor transformador, transgresor o disruptivo en cuanto a perspectiva feminista, a práctica artística feminista y en cuanto a arte performativo, que también lo veremos. De ahí me sitúo un poco en este NetArt como herramienta política. Y luego todo lo que tiene que ver con la construcción identitaria, a mí me funciona o me sirve pensar que en todo representación del sujeto femenino en el arte digital o a través del arte digital, se está creando, mi pregunta es, ¿se está creando? Al principio, ¿no? ¿Se está creando una nueva construcción identitaria? ¿Se está revisando la construcción identitaria que se ha hecho tanto en el mundo tecnológico por un lado como en el mundo del arte por otro, cuando coinciden o comulgan las dos vertientes o las dos disciplinas? Y entonces a través de las prácticas de estas netartistas
esta primera época, ¿no? De los finales de los 90, el principio de los 2000, me cuestiono y pregunto cómo se está representando el sujeto femenino a través de estas prácticas artísticas, ¿no? Que además coincide un poco con esta propuesta de qué ha pasado con el sujeto femenino en el arte convencional y cómo ha sido representado, ¿no? Se ha estado, pues como dice aquí, ¿no? Ha estado tradicionalmente ausente o ha sido un sujeto tradicionalmente pasivo, porque lo han representado y no se ha podido autorrepresentar. Entonces, aquí de pronto nos encontramos con mujeres netartistas que se representan o que representan el sujeto femenino, siendo ellas también parte de este sujeto representado, ¿no? De pronto todo adquiere un poco como otra dimensión. Entonces, para situaros un poco en el marco teórico, en la propuesta teórica, para mí es importante leerlas un poco por separado y ver cómo dialogan estas voces, que serían un poco los referentes, tanto en cultura tecnológica como en cultura ciberfeminista. Tenemos varias voces aquí destacadas, pero hay muchísimas más. Para mí la primera o una de las pioneras es Sadie Plant, que propone desde la utopía, ¿no? En aquel momento no era utópica, pero posteriormente se la ha considerado utópica porque ella considera que lo tecnológico no hay que ocuparlo, que no hay que aparecer en este espacio porque de pronto este espacio siempre ha sido femenino, ¿no? La mujer siempre ha estado muy vinculada al mundo tecnológico. Entonces ella utiliza de ejemplo a Ada Lovelace, Ada Byron, que dice, ¿no? Que es una de las mujeres pioneras y que las mujeres siempre hemos tenido este espacio. Entonces, las otras voces consideran que es una postura un tanto utópica porque a medida que va avanzando y que la tecnología se convierte en estas redes o en estos espacios digitales, se dan cuenta que están tan apropiados de las estructuras patriarcales como lo está el mundo analógico, ¿no? Pero sí que es verdad que el punto de partida es Sadie Plant. Luego, otra de las voces más conocida, por ejemplo, es la de Donna Haraway, que ella sí que habla desde la representación del sujeto y ella propone este sujeto cyborg que está escapando un poco de lo binario hombre-mujer, de lo esencialista que nos permite el mundo analógico. Entonces propone, ¿no? Ya que estamos en un mundo digital, que además estamos en una teoría posgenérica en la que ya hay esta ruptura con el binarismo, vamos a ver qué sujeto podemos representar. Y ella propone este sujeto cyborg que es mitad máquina, mitad humano, ¿no? Mitad animal, mitad humano, ¿sí? Otra de las voces sería Judy Walkman, que es una de las voces más críticas con Sadie Plant, pero nos propone también como más adelante, hay 10 años de diferencia más o menos entre una y la otra, y Judy Walkman dice hay que revisar esto que nos decía Sadie Plant, también teniendo en cuenta algo que seguramente os sonará como más reciente, cuál es el papel de la mujer en el mundo tecnológico, no solo como mujer, como sujeto representado, sino como usuaria, como consumidora, en qué lugar nos sitúa a las mujeres todo lo tecnológico, ¿no? Donde nos estamos ubicando. Incluso, ella dice, incluso revisando los espacios físicos que ocupa en el mundo tecnológico, ¿no? Luego tenemos otra de las voces que van muy de la mano con Donna Haraway, sería Rosi Braidotti, desde este posthumanismo, este postfeminismo, que también habla de la huida del esencialismo biológico, y Remedios Zafra, que es una de las grandes investigadoras, yo la voy a ir nombrando, de hecho, el método de análisis de las piezas tiene mucho que ver con Remedios Zafra. Luego también tenemos a Verena Cooney, que aparte de ser una de las voces críticas, es una de las artistas que forma parte de este movimiento y entonces también pretende... Nos recuerdan un poco que la propuesta es romper con la categoría única de mujer, de sujeto femenino representado, ¿no? Entonces, esto para mí es muy relevante en cuanto a conclusiones finales, porque si yo busco un patrón lo puedo encontrar, pero no puedo encontrar una única representación del sujeto femenino, porque de hecho lo que hacen es huir de la universalidad, ¿no? Y una de las voces más críticas con todo esto sería Verena Cooney, que, como os digo, a su vez es una de las artistas.
Tengo aquí puesta la pieza de Faith Wilding porque el punto de partida de la propuesta, Faith Wilding la tengo como en los finales de los mediados de los 70, el NetArt parte de la performance y la performance no es nueva del NetArt. La performance como práctica artística feminista ya aparece a finales de los 70, sobre todo en Estados Unidos o en contextos occidentales de mujeres feministas y artistas que proponen, ¿no?, prácticas performativas en las que, pues también seguro que la habréis oído, la mujer artista pone su propio cuerpo, que esto también lo veremos en NetArt, y una de ellas, que para mí es como este punto de partida que hace un poco entre el cierre, ¿no? Faith Wilding, además, será NetArtista más adelante. Y una de las voces también más importantes en cuanto a teoría ciberfeminista. Wilding con Waiting lo que hace en los años 70 es una propuesta dentro de un espacio físico que es la Woman House, en unas jornadas de arte feminista. Ella se instala alrededor de un público, ¿no?, de una audiencia, con lo cual hay una presencialidad y relata, ¿no?, un poema con un movimiento como muy reiterado, muy repetido, en el que habla de la mujer como sujeto, en este caso más objeto, situado a la espera, ¿no? Entonces hace como todo un recorrido por la vida. Me interesa mucho todo lo que tiene que ver con este espacio, ¿no? Este espacio que es una woman house, que es una casa de mujeres, convertido en institución feminista desde donde se pueden observar y participar de las prácticas artísticas. Porque este espacio doméstico saldrá también en el resto de propuestas, ¿sí? A ver. Entonces, para aterrizar exactamente qué es esto del NetArt, aquí hay una definición muy cortita que dice que el NetArt es un espacio autónomo donde convergen o donde comulgan varias disciplinas artísticas que pueden ser desde manifestaciones artísticas hasta críticas, que se crean desde y para la tecnología. Y esto es bastante importante porque una de las características del NetArt es que huyen precisamente de la institución convencional, que es el museo, y se sitúan al margen. Entonces, a las artistas lo que les interesa es que los espacios de difusión sean tecnológicos, no sean instituciones físicas, no están haciendo instalaciones de arte para ser expuestas en un museo. De hecho, esto será como algo posterior y se acabará revisando un poco las bases del NetArt, que son estas, ¿no?, para que ellas puedan, de alguna manera, exponer también en lo institucional. Y entonces, bueno, un poco el origen viene de este artista, el origen como término, como palabra, este artista Buk Kosi, que en el 95 es un artista y programador, trabaja con código, entonces en sus líneas de código, revisando un error, se da cuenta que el final de una palabra y el principio de la otra, si las junta, aparece este término NetArt, ¿no?, como net de red y art de arte. Y entonces, es el momento en el que se le da nombre, pero las primeras manifestaciones artísticas las encontramos antes, las encontramos en los 90, por ejemplo, con las Venus Matrix, que como ya he contado en el programa de radio, ¿no?, se les concede un poco este beneficio de ser las pioneras o este regalo de ser como las primeras, ¿no? Y entonces sí que es verdad que estamos en un contexto político en Occidente muy concreto y a nivel tecnológico es importante como entender que estamos en la primera fase de Internet, ¿no? Estamos en los 90, que es cuando prácticamente nace la red. Para mí es muy importante y siempre sonrío cuando lo pienso porque me alucina, ¿no?, de alguna manera, cómo estas mujeres de pronto, ¿no?, Internet todavía no son contemporáneas a nosotras, son mujeres que siguen en activo. Para nosotras Internet igual llegó un poco más tarde y ellas no solo lo tenían controlado, sino que además participaban del lenguaje, de la programación, entendían perfectamente a nivel técnico cómo estaba funcionando la red, ¿no? Y me parece como algo muy potente. Luego, yo creo que la propuesta de las Venus Matrix irrumpe, esta sí que os la quiero enseñar, a ver si puedo presentar aquí.
Voy a compartir esta. A ver. Este link que sale soy yo. Vale, veis mi pantalla ahora con el manifiesto, ¿verdad? Ella se propone en el manifiesto que creo que es importante entender que el manifiesto será muy habitual en el NetArt. De hecho, hay algún libro que recoge prácticamente, ¿no?, todos o gran mayoría de los manifiestos en el NetArt y es muy complejo y muy completo. El manifiesto, además, como propuesta artística, por la facilidad de difusión. Ellas no lo difunden solo por la red, ellas lo difunden por los canales tradicionales, carteles, ¿no?, pegando carteles en las paredes de las casas o por las calles, pero también mandándolo por correo o mandándolo por fax y en una lista de cuentas de email, ¿no?, como difusión. Irrumpen, ¿no?, desde esta Australia veraniega con una temperatura insoportable, irrumpen estas 4 mujeres y dicen que ellas tienen este manifiesto, ¿no? Se les concede este beneficio de ser las pioneras y además de alguna manera como que sientan un poco las bases, ¿no?, que desde su propuesta de manifiesto podemos entender un poco qué es lo que proponen, ¿no? Entonces, pues como podéis ver, utilizan este lenguaje que es incómodo, que es transgresor, que es un poco, algunas le dicen como que dinamita, ¿no?, un poco este orden, ¿no? Y ellas se presentan así para sabotear el ordenador central, el gran papá o el Big Daddy, es como esa simbología con el instrumento central, ¿no?, con esta estructura patriarcal que se estaba ya entendiendo en el mundo tecnológico. Hablan de exterminar códigos morales, ¿no?, utilizando pues esta comparación o este uso de la palabra código también desde lo tecnológico a lo literario, ¿no? Y luego ya, pues, como podéis ver, utilizan palabras infiltrar, trastocar, diseminar, ¿no?, corromper el discurso y utilizan además en el marco, que no sé si se aprecia, pero utilizan elementos sexuales replicados, ¿no?, para un poco mostrar cuál es su tarjeta de presentación, ¿no?, que al final entienden que ellas van a presentarse desde aquí. De hecho, a ver si puedo volver a presentar lo anterior. La foto de pantalla, ay, perdón, a ver, espero no haberme ido aquí. La foto de la pantalla que estabais viendo antes, que son ellas, ya se puede comprobar un poco cómo están representando a este sujeto, ¿no?, desde la parte estética, qué fragmentos, ¿no?, todo el tema de la fragmentación del cuerpo, qué fragmentos se utilizan y cómo se presentan. Esta es una de ellas, una de las artistas, y entonces en sus propuestas estéticas está esto, ¿no? Ya se están presentando como sujetos desnudos, sujetos híbridos, con esta transformación mitad animal, mitad ellas, ¿no?, desde este sujeto femenino que no es para nada binario o no es para nada una representación clásica, ¿sí? Podemos decir, ¿no?, o algunas de las voces dicen que este cuerpo, y creo que este es un gran ejemplo, en el ciberfeminismo el cuerpo ya no está delimitado o ya no tiene una frontera, sino que se combina y se convierte en un sujeto tecnobiológico, ¿no?, y creo que o tecnocarnal, que sería uno de los grandes ejemplos, ¿no? Luego a ver, voy por aquí. Bien, antes de seguir avanzando, para analizar las piezas, yo hice una selección de 10, pero podrían haber sido 300 porque hay muchísimas. De hecho, hay recopilaciones ahora mismo de obras de NetArt o de obras de arte digital que son una maravilla y son muchísimas en poco tiempo. Yo decidí analizar las obras de arte y una de las propuestas era buscar, ¿no?, lo que para muchas, si algunas sois estudiantes de máster, pues seguro que os sonará,
este método de análisis, ¿no? Entonces, desde esta dificultad de buscar un método que me avalara, que no fuera una cosa, ¿no?, que yo me estuviera sacando de la manga, pues fui buscando, ¿no? Y entonces ya era difícil encontrar un método de análisis de obras de arte, pues de obras de arte digital me parecía todavía más complejo, ¿no? Y para mí una de las revelaciones probablemente fue cuando vi una de las propuestas que hacen Remedios Zafra de navegación por una de las obras de arte de NetArt más importantes, de las que hablaré más adelante. Entonces, ella, a grandes rasgos, analiza todo esto, ¿no? Las sitúa en un contexto, parte de citar la autoría, porque será algo muy importante. En el NetArt, las autoras o las autorías dejan de ser individuales para convertirse en autorías colectivas. De hecho, es algo como que es una búsqueda constante de esta colectividad en la autoría. Ya veréis a través de qué, ¿no?, lo pueden hacer. Las fechas de publicación para poder situarme en un rango reciente. El tema del soporte y la localización web para ver en qué momento a nivel, o sea, en el origen, en qué formato habían salido, se habían presentado, y luego todo lo que tiene que ver con la curaduría y la revisión de estas obras para que sean soportadas en los formatos actuales, que es un gran trabajo, ver dónde están ubicadas estas piezas. Luego, el contexto histórico y geográfico para situar un poco en qué situación política están ubicadas, y lo que más me interesaba, ¿no?, qué descripción hace o qué presentación hace a nivel estético y a nivel de género del sujeto que está representando, ¿no?, a nivel de autorrepresentación, de qué propuesta y si tiene relación con estas teorías ciberfeministas de las que hemos estado hablando antes. Luego, otro de los elementos que son clave, que ya lo veréis luego en resultados, es el lenguaje, todo lo que tiene que ver con el hipertexto, que es el lenguaje propio de las obras de arte digital y es el lenguaje propio de la web. Como hay diferentes elementos narrativos que están formando parte del relato, y esto creo que es algo bastante importante para ellas y para entender cómo funciona todo esto. Y luego, bueno, qué relación tiene a nivel ¿no?, con el tema de la teoría del NetArt y el diálogo con las autoras, que, bueno, pues como estamos haciendo arte contemporáneo, tenemos la suerte de poder dialogar con ellas, con entrevistas, lecturas, relatos, testimonios, ¿no?, que ellas puedan hablar también y puedan contarnos cuál es su voz en toda esta presentación, ¿no?, que me parecía como también bastante interesante. En cuanto a resultados, los divido, después de darle varias vueltas a la propuesta de investigación, decidí dividir los resultados como en dos bloques. Por un lado, hablar de elegir las obras que más hablaban de la representación del sujeto, de la corporalidad, y por otro lado, las obras que yo considero que son más interesantes en cuanto a propuestas de lenguaje o de net language, ¿sí? Y entonces aquí entramos un poco en materia. Hay tres piezas para mí clave, que son Separation de Annie Abrams, The Intruder de Natalie Bookchin y Domestic de Mary Flanagan, que son piezas que hablan del cuerpo, ¿no? En el caso de Annie Abrams, que es esta de Separation, Annie Abrams lo que propone, voy a ver si os la puedo linkar, que es muy interesante. Annie Abrams habla del cuerpo dolorido, del cuerpo enfermo, del cuerpo medicalizado, ¿sí? A ver, que la tengo aquí. Os la enseño porque es muy interesante esta pieza. Cuenta, esto sería la adaptación, en muchas de las que os enseño son estas adaptaciones. Annie Abrams lo que hace es contar cómo funciona cómo la relación de exceso de tiempo con nuestro ordenador o con la tecnología perjudica a nuestros cuerpos físicos, ¿no? Entonces, ella, a partir de un ingreso que tiene en el hospital, ¿no?, en el que su cuerpo enferma precisamente por abusar del tiempo que está ante la pantalla,
se da cuenta que tiene que hacer algo, ¿no? Y lo que se le ocurre es hacer esta propuesta de página web en la que da consejos posturales, ¿no? Como se ve en la imagen, da consejos posturales, a ver si os lo puedo enseñar, da consejos de cómo mejorar la postura, de cómo revisar todo el tema, bueno, aquí salen las facciones, ¿no? Que además sigue siendo una trampa porque obliga a la persona usuaria a estar sentada todavía más tiempo de los 10 segundos de limitación temporal de atención a la pantalla que se considera, más tiempo del recomendable para estar curando su propio cuerpo de lo que le está generando ese dolor, ¿no? Entonces, como propuesta además, tiene un dominio impecable de los tiempos y alarga el tiempo de carga de las páginas para obligar, ¿no? Para forzar a ese individuo, a ese usuario a que esté más tiempo, ¿no? Entonces, por ahí es desde donde nos propone esta reflexión. ¿Qué pasa con el cuerpo conectado a la red? Que, por un lado, nos permite prescindir del cuerpo físico, pero nos enferma el cuerpo físico obligándonos a permanecer tanto tiempo ante él, ¿no? Entonces, bueno, como propuesta realmente es reveladora y es muy interesante. Luego tenemos aquí la propuesta de Mary Flanagan, que me parece interesante por recuperar un poco esto del espacio doméstico, que ella hace una instalación y utiliza el videojuego, que también será bastante habitual en las propuestas de NetArt. Mary Flanagan lo que hace es una instalación como de un videojuego de guerra, promoviendo como recordando un poco el incendio de su casa de infancia. Entonces, juega mucho con las proporciones del cuerpo, cómo ese cuerpo huye, ¿no? Por los pasillos a través de las proyecciones y se ve como inmerso en ese incendio, ¿no? Y la que me parece realmente reveladora es la propuesta de Natalie Bookchin, que es este sujeto mujer representado a través de la pieza de Borges. A ver, creo que está aquí. Sí. Natalie, os voy a poner un fragmento de un vídeo porque creo que es interesante que podáis ver cómo a través hace un videojuego y ella lo que propone de nuevo es que el usuario pueda decidir cuál es el recorrido. A ver, aquí está. Sí, creo que se ve bien. Ahora buscaré aquí. Aquí estoy. Un segundo, ¿eh? Aquí. Este es. Os pongo justo el trozo que me interesa. Bien. A ver. Vale. Natalie Bookchin lo que hace es una revisión del cuento de La intrusa de Borges, que es un cuento, si no lo conocéis, lo cuento muy rápido, es la historia de dos hermanos, que son los hermanos Nelson, que se pelean por una mujer, ¿no? Esta mujer es Juliana Burgos, no es ni protagonista de la historia, simplemente es un sujeto, por decirlo de alguna manera, que aparece en la historia y lo que hace es contar, la historia de Borges cuenta cómo estos hermanos se pelean, agreden, luchan, están como enamorados pero están obsesionados por esta mujer que es Juliana Burgos. En la revisión que hace Natalie Bookchin convierte este cuento en un videojuego, en varios videojuegos de hecho, y uno de ellos, que es el que os quiero presentar, es como una especie de... ¿cómo sería? Un pinball, ¿no? Os lo pongo. Y podéis ver el sujeto representado. Voy hablando yo. Espera, que le quito la voz. Ella va relatando el cuento y el sujeto el elemento que representa a Juliana Burgos es este pictograma. Entonces, cuando yo llego a esta pieza y veo que el sujeto representado está reducido a un dibujo prácticamente infantil, que sabemos que es mujer porque le ha puesto la falda tradicional al pictograma, sin rostro, sin agencia, sin ningún tipo de
información, ¿no? O de personalidad a este sujeto, es evidente que lo convierte en objeto, ¿sí? Como podéis ver, el jugador sería, a ver, el jugador sería el que tiene 15 puntos y Juliana, cada vez que consigue escapar, suma un punto. Ahí. ¿Sí? Claro, en este caso, a ver. Vale. En este caso, el sujeto representado realmente es la reducción absoluta al objeto, ¿no? En este caso sería la pelota de ping-pong, pero en otros momentos podemos ver cómo es el blanco a batir en un campo de batalla. En la historia original de Borges, cuando los hermanos deciden dejar de pelearse por esta mujer, la acaban vendiendo a un prostíbulo para volver a comprarla y pagar otra vez por ella, en lo que se acaba convirtiendo en una lucha de celos que evidentemente pues acaba con el final trágico y el asesinato de Juliana Burgos. La representación que hace Natalie Bookchin en este videojuego de ese asesinato es una pantalla final en la que aparece un francotirador que sería el jugador representando a uno de los hermanos y el blanco, ¿no? Como con esta imagen de infrarrojos casi. El blanco a batir es este personaje. La representación de este sujeto en este caso es absolutamente fuera de la agencia, ¿no? No tiene prácticamente ningún permiso para actuar, para hablar ni para dirigir. En este caso, vuelvo a presentar, a ver, aquí. Vuelvo a presentar esto. Perfecto. En este caso, las conclusiones un poco para el tema de la representación del sujeto serían a grandes rasgos estos, teniendo en cuenta lo que os he comentado al principio, que no buscamos la universalidad, sí que se puede leer un patrón. No son las únicas y en el resto de piezas también aparecen sujetos representados porque era el motivo de selección, pero sí que coinciden en que pues, están diseñadas en contextos de intimidad, que además coincide con lo de la Woman House de Faith Wilding, ¿no? Como ella en ese espacio de casa de pronto intenta como romper con la frontera de lo privado y del espacio privado, del espacio público y hace que la gente entre en el espacio privado. Aquí un poco también hablan de este contexto de domesticidad y lo que hacen es abrirlo al público. Este cuerpo físico no desaparece, siguen estando ahí, pero no tienen agencia, ¿no? Es como un cuerpo que sufre, como en el caso de Natalie Bookchin o, bueno, de estas tres, claramente. Luego la polaridad estética, venimos de la estética futurista, muy rara y muy enloquecida de las Venus Matrix, pero también tenemos como un diseño muy tradicional o muy clásico en el pictograma de Natalie Bookchin. Y luego esta cohabitación de sujetos que quieren ser representados, pero que necesitan sobre todo ser recuperados desde esta agencia de autorrepresentación, ¿sí? Que considero que es como lo más relevante. En cuanto... a ver... Nos vamos con el Net Language. Hasta aquí bien. Si tenéis preguntas, bueno, las hacemos luego. Venga, vale, así voy más rápido y tenemos un ratito para hablar. En cuanto al Net Language, no me voy a entretener mucho, pero tenemos estas tres propuestas que a mí me parecen bastante interesantes. La última, luego os la cuento. La de Rosa Menkamp, que es la primera, ella juega con todo lo que tiene que ver con la edición y la compresión de imágenes. Es un trabajo bastante complejo de entender porque... en general pasa, ¿no? Luego lo veremos que es algo un poco complicado para sostener. Ella juega con el error. En el caso de Rosa Menkamp está también aliada al glitch art, que es el arte basado en el error de digital. Ella está editando una foto, le sale un error y de pronto su rostro, porque este es su propio rostro, se convierte en un rostro monstruoso, ¿no? Entonces, ella lo que hace es, a partir de cambiar los formatos de las imágenes, irlas comprimiendo y buscar el fallo, convierte este sujeto original que está como
como con rasgos caucásicos, también hace un poco una crítica que ahora la escuchamos muy a menudo el rostro blanco, ¿no? El rostro occidental como rostro imperante en todo el espacio tecnológico, y ella se emblanquece más la piel para poder ser reconocida desde aquí. Luego tenemos la historia de Lialina, que creo que es muy interesante, sobre todo en cuanto al lenguaje. Lialina lo que propone es es como una conversación, también es un poco un videojuego. Bueno, no es un videojuego, es una propuesta de web interactiva, en la que lo más interesante de esto es que el recorrido lo vas haciendo tú como usuaria. Entonces, a medida que tú vas clicando o entrando en una propuesta o en otra, o en un elemento u otro, se va abriendo un relato, ¿no? Entonces, ella habla del encuentro de una pareja después de la guerra, sitúa a los dos sujetos de espaldas, juega mucho con uno de los elementos narrativos que utiliza, es forzar la carga lenta de todas estas páginas, y ella dice, esta carga lenta lo que nos propone es reproducir la tensión entre las dos personas de la pareja que se reencuentran, ¿no? Es un momento tenso y ella lo describe desde la tensión, jugando con este elemento narrativo que es el tiempo de carga lento en esta Internet de los 90, que pues ya era así, ¿no? Entonces, la última, que a mí me parece pues muy interesante y que creo que es una de las propuestas, igual es la más conocida también, o es de las más conocidas, que me gustaría compartir desde ya para que podáis ver cómo funciona, es esta, ¿no? Que es la de Brandon, de Julie Chan, que aparece. Esta es la cabecera de la página web donde está instalada. Esta curaduría de esta pieza ha sido por parte del Museo del Guggenheim de Nueva York, que ya está implicado en la propuesta original. Esto es la puerta de entrada a una historia de una persona transgénero que fue asesinada, es un caso real, de una persona trans que fue asesinado en Nebraska, en una carretera, a los 21 años, ¿no? Entonces, ya sale de lo binario, se sitúa más en la teoría queer, por ejemplo, ella misma, Julie Chan, como autora también, como artista también se sitúa aquí, y ya esta propuesta de este cuerpo que evoluciona nos está contando la hibridación del cuerpo, la posibilidad de que el cuerpo vaya evolucionando y vaya hibridando en el espacio tecnológico. Esta representación desde lo físico, desde lo analógico, es muy difícil de conseguir, y aquí ya nos lo está proponiendo. Entonces, lo que hace Julie Chan es entrar en una navegación infinita. Esta propuesta, yo no me voy a detener mucho porque Remedios Zafra la tiene muy bien analizada y es realmente muy compleja y hay muchísimos detalles, pero lo que hace Julie Chan es reproducir en la carretera de Nebraska. Entonces, es como un viaje de ida y vuelta en el que se van abriendo diálogos, también juega mucho con estas interrupciones, ¿no? Y juega con algo que es muy interesante, no sé si lo podéis ver, yo creo que sí. Si yo entro aquí en la web y me paseo por aquí, simplemente con pasar el ratón por encima, sin la necesidad de pulsar, que Julie Chan considera que es como tocar, ¿no? Sin la necesidad de tocar el cuerpo, ese cuerpo ya se modifica, y como podéis ver, las imágenes que utilizan de cuerpo, ¿no? Imágenes de cuerpo fragmentado, también algunas muy sexualizadas, desde estas cadenas a este cuerpo como diseñado, el cuerpo sexualizado, ¿sí? Estas mapas, ¿no? Como con palabras, es un poco lo que la propuesta que hace Julie Chan con Brandon. Una última que me parece una joya, no tanto por pieza artística, pero sí como por propuesta, en el año 97, es la propuesta que hace Cornelia Solfranc, que para
bueno, en el año 97 hacen un concurso desde la Galería de Arte Contemporáneo de Hamburgo, un concurso al que se pueden presentar diferentes artistas de arte digital, ¿no? De obras de NetArt. Entonces, Cornelia Solfranc se enfada, dice que cuál es el papel del museo en todo esto, y ella lo que hace es proponer 200 perfiles de mujeres artistas que son falsos, que son generados por ella, les da nombre, apellidos y una cuenta de correo electrónico, y utiliza un generador de imágenes, de obras de arte, que vendría a ser como la primera inteligencia artificial. Esto os lo quiero poner, ahora os lo voy a pasar por el mensaje, por mensaje, para que podáis tener la web, y os cuento un poco cómo trabajar con él. El generador de obras de arte digital. Esto lo puedo copiar, ¿verdad que sí? Y lo pongo aquí, os lo mando por mensaje. Ahí está. Para que podáis ver cómo funciona. Esto cada uno en su casa que lo trastee. Aquí está. Aquí tenéis, en esta parte de aquí que pone generador, podéis ver cómo... a ver, espera, que no sé si estoy... Ah, no, estoy proyectando... Vale, voy a proyectar un momento aquí, dejar de presentar esto. Aquí, donde pone generador, podemos poner una palabra, un título, varias palabras clave, y entonces nos genera una obra de arte, que es lo que ella utilizó para generar o para construir los 200 perfiles falsos. Los presentó a concurso, el museo no se dio cuenta, y entonces ella lo que propone es como una crítica al papel del museo en todo lo tecnológico, y dice, ¿cómo puede ser que el museo como institución no haya sabido detectar que esto han sido perfiles falsos, que estas obras no son originales? Y luego, además, ¿no? Para mí es muy interesante traerlo al 2024 en pleno debate con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y las autorías, ¿no? Creo que la pionera fue Solfranc en el 96 y me parece, bueno, exquisito como trabajo, es muy interesante. Entonces, os cuento aquí. Esto dejo de presentar, vuelvo a la presentación. Oye, me manejo bastante bien, ¿eh? Ahí está. A ver. Aquí. Como lenguaje, creo que hay una frase de Olea Lealina que me gusta mucho, que es: las netartistas hablan net language, ¿no? Ella dice de su propia obra que su obra actualmente no tiene ningún sentido si uno de los elementos narrativos, que es este tiempo de carga tan lento, ya no lo podemos reproducir, ¿no? Dice, si ya no hay retraso en las frases o si las páginas no tardan en cargarse, ya no tiene sentido, ¿no? Un poco lo que os he comentado antes, destaca cómo dominan la red, los tiempos de cargas, las reacciones de las personas, cómo van a perder los nervios, cómo van a estar... cómo van a reaccionar ante este tiempo de espera, cómo van a reaccionar, por ejemplo, en el caso de Shu Lijiang, ¿no? Cuando la carretera además va funcionando sola y tú estás clicando y no te responde, ¿no? Eso desespera, y en los 90 también desesperaba, ¿no? Y ellas ya lo sabían. En el caso de las autorías que comentábamos, pues hay tal libertad de creación, de construcción del propio relato, que las autorías se convierten en coautorías, y es algo que buscan mucho, ¿no? Y luego el caso de Solfranc, que ya hemos hablado antes. Como conclusión es un poco el resumen de lo que os estaba contando. Por un lado, el sujeto representado bajo la agencia de las netartistas, que es como esta recuperación, ¿no?, de la autorrepresentación, algo que no nos ha pasado en la historia del arte convencional. Luego todo el tema a mí me gusta mucho esta frase, ¿no? Como la imaginación está enfocada en el futuro, pero también en este uso estratégico o este uso transformador o disruptivo de la tecnología. De ahí que consideremos que tienen toda esta rama política, ¿sí? La fragmentación de los cuerpos también la hemos visto, la sexualidad para recuperar esta corporalidad desde la intimidad, ¿no? Desde la exposición o la muestra de lo íntimo. Cómo cambia la relación con la audiencia, cómo los obligan, ¿no?, o nos obligan a formar parte. En el caso de Natalie Bookchin del cuento de Borges,
es el usuario quien acaba asesinando a tiros al personaje, ¿no? Porque está en un videojuego de repente y está siendo obligado, ¿no? Y al final participamos todas de todo esto. Y ella nos lo cuenta, ¿no? Se diluyen estos límites. El hipertexto, ¿no? Como diálogos sin límites desde la profundidad que nos propone, y esta última frase que no me quiero olvidar, que nos parece como interesante porque además enlaza con lo siguiente que quiero contar, que es... sí que es cierto, como podríamos decir como crítica, pero no sé si me gusta mucho la palabra crítica, pero sí como detalle o como algo que creo que tenemos que tener en cuenta, es que no es fácil. La complejidad de lo tecnológico y además de lo artístico, junto con estas propuestas teóricas del posfeminismo y de las teorías no binarias, no esencialistas, muchas veces con gente de mi entorno no hablamos y decimos, esto parece que no está en nuestro día a día, ¿no? Esto no es lo que está en la calle. Entonces, es verdad, ¿no? No es fácil entender. Y entonces, una de las conclusiones a las que creo que honestamente tenemos que llegar o que tenemos que pararnos es decir que muchas veces esto es una barrera para el público. Y para mí es importante que se den estos espacios ¿no? Un poco esta última frase, a través de las narrativas digitales que puedan contar, traducir, difundir, como estamos haciendo ahora, y facilitar todas las piezas de las netartistas para poder acercarnos, ¿no? A estas prácticas, para poder entender que en lo digital o en el ciberespacio como espacio propio tendríamos que poder generar un nuevo relato o una nueva narrativa digital en la que la mujer esté representada también desde estos lugares, ¿no? A mí es un poco la conclusión o lo que me gustaría, con lo que me gustaría cerrar. Y hasta aquí. Dejo de compartir y ahora os quiero ver y que me contéis qué os ha parecido, qué dudas tenéis. Ay, súper, gracias, Iván. ¿Cuál es el papel del feminismo en el arte actual y si sigue igual de reivindicativo? Bueno, yo creo que aquí pasan dos cosas. Por un lado, nos encontramos muchas veces que el feminismo convencional no acaba de entrar en el feminismo tecnológico y podemos incluso encontrar como si fueran teorías separadas o miedos, ¿no? Porque es verdad que Sadie Plan no tenía razón, lo sentimos, el mundo tecnológico no era libre de sesgos patriarcales y las mismas violencias o incluso peores las estamos viendo reproducidas en lo digital, ¿no? Y entonces ahí no nos queda otra que entrar. El feminismo tiene que entrar en lo tecnológico, no nos podemos... Lo siento, no podemos ponernos de otra manera. Entonces, cuando el ciberfeminismo entra en lo tecnológico, creo que muchas de las prácticas que se hacen, ¿no? Como dice Iván, desde lo reivindicativo, son prácticas de hackeo, de interrupción, desde estas prácticas un poco más, no sé si diría como silenciosas o como ocultas, ¿no? Entonces, a mí lo que me resulta muy interesante, no sé si es tanto desde el NetArt, porque el NetArt evoluciona, ¿no? Sino desde la cultura digital, basada en las representaciones de los sujetos. Es decir, cómo nosotras podemos entrar en analizar qué sujeto está representado en la cultura digital. Desde la representación artística, desde la representación no realista o desde las ficciones representadas, que pueden ser el arte, pero también pueden ser las literaturas, pueden ser los videojuegos, pueden ser los pósters, lo audiovisual, ¿no? Esta cultura digital, cómo estamos representadas y quién nos está representando. Entonces, el papel del feminismo es arremangarse, como siempre hemos hecho, y entrar ahí, o sea, entrar ahí desde esta revisión y este análisis. O sea, análisis de arte convencional tenemos mucho y muy bien hecho y me parece una maravilla, ¿no? Y hay muchísimo trabajo por hacer, pero nos está adelantando un mundo digital y un ciberespacio que tiene que ser analizado, que tiene que ser revisado también desde esta perspectiva feminista y me parece prioritario. Sí.
Podéis desilenciar los micros si queréis. Podéis poner voz, hablar, comentar lo que os apetezca. Si no, yo tengo preguntas para vosotras. A mí me gustaría saber algo que me llega muchas veces, ¿no? Mucha gente me dice, no tenía ni idea de esto, no tenía ni idea del NetArt. Y me gustaría saber si alguien me quiere compartir como qué relación tenía con esto del arte digital, si había habido algún nombre, ¿no? Donna Haraway es uno de los nombres más conocidos o más famosos en todo esto, pero si tenía como alguna idea o alguna noción de algo de esto, o conocía a Zafra, por ejemplo, que también es una de las referentes actuales. A ver, ¿quién se atreve? Mira, ¿ves? Silvia dice, veo muchísimas artistas feministas actuales que sí trabajan en el NetArt y desde posiciones igual de reivindicativas que siempre. Sí, de hecho, no sé si he insistido demasiado, pero quiero hacerlo. Las páginas, o sea, el trabajazo que se está haciendo para recoger y recuperar todas estas piezas y hacer compilaciones, no solo en papel, que también las hay, son muy interesantes, como la creación de este archivo colectivo digital me parece súper interesante, ¿no? Porque, como dice Silvia, tenemos que poder ver cuáles son estas prácticas artísticas y desde aquí cómo se está construyendo este sujeto o esta representación, ¿no? Que además, pues evidentemente muchas, Amalia Ullman, Laís Pontes o Ana Estevas son mujeres que nos están autorrepresentando, con lo cual será mucho más interesante. Gracias, Silvia. El programa de radio, sí, gracias, Iván. Elena, gracias a ti. Qué guay. Bueno, pues si no hay más preguntas, mira, súper Silvia, gracias a ti también por escuchar y por colaborar. Qué bien. Sí, apuntaremos estos nombres y las investigaremos. Yo creo que hay que seguir y hay que atreverse un poco a investigar lo contemporáneo, que creo que además es muy interesante porque hay poco, ¿no? Como además está pasando, para mí una de las cosas más divertidas de todo esto fue poder hablar con las artistas en la actualidad, no directamente con ellas, pero sí leerlas, ¿no? En entrevistas que no sean artistas de hace 3 siglos, que ya no sabes muy bien lo que dirían ahora, ¿no? Entonces, desde esta contemporaneidad me parece muy interesante. Ay, gracias, Rosa, qué bien. ¿Habrá segunda parte del taller? Pues no lo sé, Iván. Lo pensamos, ¿te parece? Lo hablamos un día. Oye, muchas gracias a todas, de verdad. Muchas gracias. Qué guay. Qué bien. Ay, súper. Sí, yo os animo muchísimo. Si os habéis quedado con algún nombre, todas estas búsquedas, ¿no? Podemos buscar directamente por Google los nombres y están todas bastante actualizadas. De hecho, yo todas las piezas o parte de ellas las he podido recuperar porque se han hecho estos trabajos de curaduría que os comentaba que hacen que las podamos seguir disfrutando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchísimo por explorar. Súper, qué bien, Jo. Pues muchas gracias a todas. Nada, si os parece, lo dejamos aquí. Mónica, ¿qué te parece? Sí, ya es la hora Qué y bien. si no hay más preguntas lo podemos dejar hasta aquí. Perfecto. Pues oye, muchísimas gracias a todas por la atención, por este ratito. Espero que hayáis disfrutado y nada, cualquier cosa, pues me podéis encontrar seguro por algún sitio y por redes o lo que sea. Y Que nada, contacten a seguimos. nosotros si lo tienen más fácil y te podemos contactar Perfecto. con ello. Genial. Mira, señorita Chamón, gracias, Iván. Ahí estoy en Twitter. Muchas gracias a vosotras. Que vaya muy bien.